Les invito a que prestemos atención al mensaje de hoy. Principalmente, mis amados hermanos, les invito a que hoy meditemos en una autoevaluación delante del Señor. Porque a veces nosotros estamos totalmente convencidos de quiénes somos, pero probablemente ante la mirada de nuestro Señor Jesucristo sea que aún estamos todavía muy faltos de alcanzar lo que Dios quiere que seamos. Pregúntese, ¿cree usted que el Señor, el Rey, está contento con su manera de vivir? ¿Cree que el Señor está satisfecho con tu vida espiritual? ¿Cree que el Señor está contento y agradecido por haber visto en ti frutos que glorifique su nombre? Pues es muy probable que nosotros nos calificamos como hijos de Dios de acuerdo a nuestros actos y nosotros podemos ponernos puntajes si es que nos consideramos que estamos bien o que estamos mal por el hecho de que tenemos los parámetros en los cuales nosotros nos calificamos. Por ejemplo, yo puedo decir estoy bien espiritualmente porque voy todos los domingos a la iglesia, entonces me pongo un 10 o un aprobado. Otros probablemente pueden decir yo estoy bien con el Señor porque tengo mi devoción diaria. Y así podemos nosotros ir calificándonos y creemos que estamos en óptimas condiciones ante sus ojos, pero es muy probable que la evaluación que debemos tener nosotros con la luz de la palabra terminemos dándonos cuenta que necesitamos hoy del oportuno socorro de nuestro Señor. Por eso es que quiero iniciar como un disparador un versículo para luego ir al desarrollo del mensaje. Y me gustaría que ustedes me acompañen al Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Dice el versículo 41. Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Jesús, antes de entrar a Jerusalén, al verla, ¿qué sucedió? Lloró sobre ella. Jesús, al ver la ciudad, Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de su pueblo, la ciudad que era lo prometido cuando el pueblo estaba en Egipto en esclavitud, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Jesús lloraba al ver la ciudad de Jerusalén, que no entendían lo que significaba que Él esté en esa ciudad, que no entendían lo que significaba que Él, el Señor, el Rey, esté entrando a esa ciudad. Por esa razón es que me atrevo a decir de que a veces nosotros ponemos una calificación de gran aprobación, pero probablemente el Señor muestra tristeza al ver porque no entendemos cómo estamos y no entendemos lo que Él ve. Saben que Jesús es Dios que se encarnó y se hizo hombre, y Él desde ese momento manifiesta lo que la Escritura nos enseña, una doble naturaleza. Él es Dios 100% y es hombre 100%. Y siendo Dios y siendo hombre, así ascendió a los cielos, y en los cielos está sentado en su trono siendo Dios y siendo hombre. Por lo tanto, los atributos de hombre no han sido quitados de Él. Y así como Él lloró al ver la ciudad que no entendía, más bien estaba engañada por sus propias ideas y estaba esclavizada aún en el pecado, Jesús lloró. Pues esto me da a pensar de que siendo Jesús aún todavía Dios y hombre, al ver nuestro estado espiritual es muy probable que nosotros seguimos entristeciendo el corazón de nuestro Señor porque no entendemos lo que Él hizo realmente por nosotros.
¿Entiendes realmente el Evangelio? ¿Entiendes realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti? Pues si entendieses, nuestra vida sería transformada de tal manera que podríamos nosotros, sin ninguna duda, manifestar una actitud agradable al Señor. Así que tomando el contexto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, me gustaría que vayamos ahora sí, en continuidad, que venimos tomando estos domingos del Evangelio según San Marcos. Vamos a Marcos capítulo 11, donde vamos a meditar y vamos a evaluarnos. Porque probablemente en algún momento de tu vida alguien te preguntó, ya sea en la escuela, vecino, en la facultad, en tu trabajo, alguien te preguntó, ¿cuál es tu religión? ¿Le preguntaron alguna vez? ¿Cuál es tu religión? O podríamos decir, ¿qué confiesas tú creyendo en tu religión? Y por lo general los evangélicos hemos utilizado una manera elegante de eludir una pregunta y poner una posición mucho más alta, decir, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación. Es más elegante, creo que suena más impactante, ¿sí? Como diciendo, ustedes tienen una religión fría, yo tengo una relación viva. Bueno, hablando entre cristianos, entonces nos preguntemos, ¿cómo es tu relación? ¿Es tal cual lo dices o más bien parece una religión? Porque la relación que tenemos que tener con el Señor no será posible si antes no permitimos que nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos examine y nos evalúe y que nosotros nos sometamos a una evaluación profunda. Y es lo que quiero que hagamos, porque hermanos, estamos terminando un año más. Iván, usted dirá su edad, pero un año más, estamos terminando un año más. Y las evaluaciones son, ¿qué hago de mi vida un año más? ¿Voy a seguir igual o voy a cambiar? Para aquellos que se proyectan diciendo, el año que viene voy a cambiar, déjeme decirle que no puede haber lunes para ti mañana o para mí. Porque nadie sabe qué sucederá mañana, solamente el Señor. Así que nunca usted haga un plazo fijo de su vida eterna diciendo, de acá a 30 días me voy a entregar al Señor o voy a arreglar cuentas, porque nadie sabe lo que va a pasar. Sería mejor que usted haga lo que la Biblia dice, que hoy es día de salvación, que hoy es día de arrepentimiento, que hoy es día de buscar al Señor con un corazón genuino. Y especialmente a todos los que hoy la palabra nos confronte para nuestra bendición. ¿Usted quiere que la palabra le confronte o no? Porque cuando la palabra nos confronta solamente hay dos maneras de actuar o reaccionar. O me enojo o me arrepiento y cambio. Así que usted sabrá cómo va a terminar este mediodía. Y qué bueno que estén las visitas también hoy, ¿sí? Porque la palabra no hace acepción de personas, es para todos. Todos necesitamos escuchar a Jesucristo. Ahora téngame paciencia porque voy a leer un poco extenso, porque necesito mostrar lo que pasó de una tarde al otro día. Marcos capítulo 11 habla de la entrada triunfal en Jerusalén. Pero no fue solamente la entrada triunfal en Jerusalén, sino que vamos a tomar lectura del versículo 1, incluso hasta el capítulo 12, versículo 1 al 12. O sea, que es lo que pasó desde una tarde que Jesús entró a Jerusalén hasta el otro día para ver qué es lo que pasó. Así que les voy a pedir que me sigan en las Biblias que ustedes tienen en sus manos, y el que no la tiene, compártala para que pueda ser la palabra la que genere fe, no mis dichos. Cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús, o sea, aquí estaba el monte de los olivos y aquí estaba Jerusalén. Desde el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis
un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron que como Jesús le había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echando sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las echaban por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás, daban voces diciendo, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén. Y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y los oyeron los discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo... ¿Qué? Oh, qué reacción, ¿no? ¿Cómo matarle? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vinieron a él. Este es el otro día ya de lo que sucedió. Vinieron, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que dice le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió, les dijo,
Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos le tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, seguidamente, a veces los subtítulos nos separan, pero dice, entonces, Jesús les comenzó a decir por parábola, un hombre plantó una viña y la cercó de vallado y cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese estos frutos de la viña, mas ellos tomándole, ¿qué hicieron? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este le mataron, y a otros muchos golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban abrazarlo. ¿Así dice? Y procuraban, dice, prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Gracias por el tiempo que me dedicaron a la lectura. Pero es importante ver en la escena y en el contexto atmosférico de lo que estaba pasando allí. Jerusalén es la ciudad de Dios, esa ciudad donde Jesús tenía que venir a entrar. Y él sabía a lo que él iba, aunque la multitud no entendía. Muchas veces habían intentado hacer de Jesús el rey y él siempre se escapó. Pero esta vez, viendo que Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén, inmediatamente ellos creyeron que era el momento de proclamar a Jesús como el rey. Y es lo que ellos hicieron y mucho más porque Jesús estaba decidido a entrar a esa ciudad. Cuando nosotros vemos aquí esta situación, es que empezamos a ver lo que está pasando en ese contexto y decimos, Señor, ¿qué es realmente lo que tú quieres hablarnos a nosotros a través de esta historia? Pues he estado haciendo la pregunta, si es verdad que nosotros nos sentimos aprobados delante del Señor, ¿qué es lo que el Señor opina de mí? Pero sin duda el pueblo estaba en un día de fiesta, de gran alegría. No había una alfombra roja para recibir a Jesús, así que ellos se sacaron sus mantos, hicieron un camino de mantos y cortaban hojas y ramas de los árboles y hacían un manto, un camino para entrar. Pero ellos proclamaban, Hosana, Hosana, bendito, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana es Jehová salva, es salvación está llegando, es bendito
y ellos proclaman y unen el trono de David con Jesús, diciendo, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Eran profecías en las cuales sabían que del trono de David iba a venir un Mesías, un libertador. Pero esto era muy distante porque, si bien es cierto, el pueblo había sido librado de Egipto, ellos todavía estaban esclavizados, estaban bajo el yugo de los romanos. Por eso es que ellos querían libertad. Ellos querían un rey que los haga libres. Y por esa razón es que ellos querían hacer algo para mostrar a los romanos también la diferencia de que ellos también tenían un rey. Un emperador romano entraba siempre con sus caballos, con sus carruajes, y siempre traían delante, cuando venían conquistando de una batalla, traían adelante a todos los despojos o todos los esclavos que habían tomado ellos de las guerras como trofeos. Fíjense ustedes que los emperadores romanos venían con gran pompa, con trompetas, venían con tamboriles y ellos venían marchando, entrando triunfante. Pues este Jesús no venía así. Este Jesús venía sentado en un pollino, que es un burrito. Venía sentado en un pollino y él claramente no venía a derramar sangre, sino que él venía a derramar su sangre. Él no venía a Jerusalén a sentarse en un trono, sino que él venía a ser colgado de una cruz. Por eso es que Jesús lloró al ver la ciudad, porque ellos no entendían qué estaba pasando. Y por eso es que es muy importante que en esta cita que hemos leído, encontremos 5 evaluaciones personales. 5 evaluaciones que usted y yo debemos hacernos delante del Señor, que debemos mirar nuestra condición y que debemos saber si nuestra religión está muerta y nuestra relación quebrada, o es el día de volver a los pies del Señor con una relación viva y fructífera. Quiero resaltar 5 cosas. Primero, una adoración falsa. Segundo, una vida infructífera. Tercero, una oración desplazada y reemplazada por el materialismo. Número 4, una invitación de parte de nuestro Señor a vivir en lo sobrenatural como natural. Y número 5, intentar apropiarse de lo que no es nuestro, sino que le pertenece al Señor. 5 cosas que nos llevan a meditar en el carácter de hijo de Dios. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy un redimido por el Señor? Bueno, es importante que fijemos nosotros los ojos en el versículo 11 del capítulo 11 de Marcos. Y entró Jesús. Entró Jesús. ¿Jesús ya entró en tu vida? ¿Entró Jesús? ¿Está aquí? Bueno, ¿qué hizo Jesús? No entró solo a Jerusalén, sino que entró en el templo, lugar de adoración. ¿Y qué hizo Jesús? Habiendo mirado alrededor todas las cosas. Esa es la inspección. Para todos los que tienen negocios, cuando dice ahí viene el inspector, si no está en regla y empiezan a correr por debajo del mostrador los empleados que no están registrados, o empiezan a sacar las cosas que no tiene que vender, porque cuando alguien no está en regla, el inspector es una amenaza. Cuando alguien está en regla, dice, pues que venga, lo espero con el carnet, con todos los papeles al día. Lamentablemente nosotros, por una cuestión de naturaleza, siempre lo que representa ley nos representa a nosotros preocupación y aflicción. Así que lo que vemos aquí es que entró Jesús y empezó a mirar fiscalizando cada cosa. Y yo me pregunto, ¿cuál es nuestra actitud ante la fiscalización? ¿Somos nosotros de ocultarnos como hizo Adán? ¿Ante el pecado se ocultó? ¿O somos de decirle como David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si en mí hay perversidad? ¿Cuál es la actitud que tú como cristiano tienes? ¿Eres una persona que dice, Señor, sé que soy pecador, sé que soy débil, sé que mi naturaleza siempre me lleva a pecar, pero por favor, examíname, prueba mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, pues líbrame, Señor, ayúdame? ¿Es esta tu posición o es la posición de Adán, de esconderse, de culpar a otros y culpar a Dios incluso de que tú no eres culpable?
Jesús entró y habiendo examinado, habiendo mirado todas las cosas, esa noche, porque ya anochecía, Él se fue y no dijo nada. Pero comienza manifestando algo. El primer punto que quiero resaltar es una adoración falsa que Jesús vio, que Jesús supo que había allí. ¿Por qué percibió una adoración falsa? Porque cuando estaban adorando, gritando y proclamando Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana el que viene en el nombre del Señor, es esa misma multitud que una semana después les iba a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle y suelten a Barrabás. Una adoración falsa es la adoración que solamente se autopone calendario de algún día en la semana para dedicarle cierta hora en la semana a adorar o cantar alabanza al Señor y levantar mis manos y publicar cuánto lo quiero. Pero nosotros podemos estar negando con nuestros hechos, como dice la palabra de Dios el apóstol Pablo a Tito, cuando nosotros procedemos de una manera totalmente distinta de lunes a sábado. ¿Cómo es tu adoración? Porque si crees que adorar es cantar, pues hermano, estás equivocado. La adoración no es cantar. Jesús sabía. El que estaba entrando en esa ciudad era Emmanuel, Dios con nosotros. Porque ¿qué persona va a decir, mire, yo voy a entrar a tal ciudad, pero cuando lleguen van a doblar en la curva y van a encontrar allí a un burrito atado que nadie lo ha montado? Ese va a ser para mí. Si alguien le pregunta, dígale que el Señor lo necesite, después se lo devuelve. Cuando ellos fueron, lo encontraron tal cual. ¿Saben quién es ese? Ese es Jesús, el Dios que todo lo sabe. Y es el Dios que tiene todo control y todo gobierno. Bueno, acá ninguno somos domadores de animales. Capaz que alguno tuvo la experiencia de subirse a algún caballo. Pero por lo general subimos a un caballo que ya está domado, ¿sí o no? Y nos hacemos los cancheros, mire cómo trota, decimos, ¿no? Porque como ya está domado, es como subirse un caballo de una calecita. Pero déjeme decirle que el domador sabe muy bien a qué se expone. Y hasta hay domadores que murieron por domar los caballos, los potros. Cuando algo está indomable es porque nadie ha montado todavía sobre él. Jesús dice, bueno, vayan y busquen a un pollino, hijo de un asna, que nadie ha montado, tráiganlo. Primero, en la orden estaba el control de la pasividad, porque ellos vinieron con un burro como si fuera que ya estaba domado, pero nadie lo había montado. Y segundo, ellos pusieron su manto y Jesús se sentó y en ningún momento dice que este burro bellaqueó. Nunca. ¿Por qué? Porque el que estaba subido arriba de él era su propio creador, a quien él le obedece por naturaleza. Toda la creación hasta el día de hoy responde a su creador, salvo el hombre que se independizó por su propio pecado. Se llama rebelión. Por eso vemos nosotros que quien estaba entrando era Dios mismo. Dios mismo con omnisciencia, que todo lo sabe. Dios mismo con poder suficiente para dominar todas las cosas. Él tiene control perfecto. Por eso es que tu adoración debe encontrarse con el Dios verdadero. Tu adoración, cuando vengas a la iglesia, no vengas a cantar como un relleno de culto. No vayas a tu iglesia a golpearte el pecho simplemente para tratar de agradar a un motivo emocional de tu vida. Tienes que encontrarte con el Dios verdadero que sabe todos tus pensamientos, incluso las intenciones de tu corazón. El que tiene perfecto control soberano de todas las cosas. Ese es Dios. Por eso es que nosotros vemos en esta palabra que lo primero que tenemos que evaluarnos antes que termine este año, si querés seguir el año que viene teniendo una adoración falsa. O querés realmente decir, Señor, quiero conocerte de verdad. Quiero que tu espíritu imprime en mi espíritu la necesidad de alabarte y honrarte y obedecerte por quién eres tú. Ellos decían, Hosana. Pero luego decían, crucifíquenle. La falsa adoración es cambiante. La falsa adoración es, qué gloriosa reunión. Y la otra semana ni aparece porque ya se enojó con medio mundo.
La falsa adoración es emocional. La verdadera adoración es espiritual. La falsa adoración es motivada por los momentos buenos. La verdadera adoración aún permanece firme en medio de la aflicción y de la adversidad. Por eso, mis hermanos, es que lo primero que usted y yo debemos evaluarnos en esta cita que hemos leído es cómo es tu adoración, cómo está terminando tu vida de adoración este año, porque puede ser el último año de cualquiera de nosotros y no habrá oportunidad para enmendar esa área tan importante de mi vida. Adorar al Señor como Él quiere que le adore, adorar al Señor como Él quiere ser adorado. ¿De qué sirve echar sus mantos y cortar ramas? ¿De qué sirve ir delante y detrás del Señor cantando Hosana, Hosana? Si al poco tiempo, 7 días después, Él iba a quedar solo en la cruz del Calvario y todos lo iban a abandonar. ¿Será que tu vida ha comprendido el Evangelio, hermano? Segunda evaluación, una vida infructífera. Después que Jesús observó todo, Jerusalén y el templo, se fue a dormir. ¿Cómo duerme usted cuando está en aflicción? ¿Duerme? ¿Cuando está afligido, duerme? ¿Cuando está angustiado por algo, duerme? ¿Cuando está preocupado por algo, duerme? ¿Cree que Jesús durmió aquella noche? Luego de lo que observó. Luego de que vio el corazón de todos los que estaban allí cantando, luego de que vio lo que estaba pasando dentro del templo, donde era su casa de oración, es muy probable que Jesús estuvo todo el tiempo orando. Es muy probable que el Señor estuvo todo el tiempo viendo, recordando cada imagen de lo que había visto y cada detalle en la cual Él tenía que corregir. Hermanos queridos, al otro día, al levantarse a la mañana, Jesús dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Bueno, por lo general uno desayuna antes de salir. ¿Será que Jesús no había desayunado o será que Jesús en ese momento quería mostrar una enseñanza? Porque dice que Él tuvo hambre y lo que hizo junto en compañía de sus discípulos, porque el versículo 14 dice que estaba con sus discípulos que le oyeron lo que Jesús dijo. Él dijo, tengo hambre, o por lo menos expresó y manifestó tener hambre. Pero viendo de lejos una higuera, viendo de lejos, son principios en la palabra que nos enseña a nosotros también a captar la enseñanza. De lejos las apariencias pueden engañar, de lejos pueden mostrar algo, pero que no es. Y saben, hermanos, la mayoría de los cristianos que están en deficiencia espiritual ante el Señor prefieren estar de lejos, prefieren estar en las periferias. No lo tome a mal, hermano, pero cuando uno está muy bien se sienta adelante. Lo dije. Pero pareciera ser que hay algo que me atrae a sentarme cada vez más atrás y cada vez más atrás y cada vez más atrás y después ya estoy parado en la puerta y cuando nadie me mira, me voy. Porque pareciera ser de que la presencia de la luz evidencia mi suciedad. Y eso lo dijo Jesús a Nicodemo. Cuando estabas terminando de hablar ese discurso, le dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que no viene a la luz, para que no se muestre que sus obras son malas. Por eso es bueno tener una iglesia redonda, ¿no? Para que todos estemos en círculo. Pero no quiere decir que el que está sentado atrás es el peor de los cristianos. Porque Jesús dice que los fariseos hipócritas aman las primeras sillas también. Entonces, ¿cómo es el tema? Hermanos, si el problema son las sillas, pues estemos todo el tiempo parados, ¿no? El problema no es ni la silla ni la ubicación. El problema es cuán cerca estás tú de la presencia del Señor. Jesús vio una higuera de lejos
y se arrimó a ella para ver si hallaba en ella algo. Versículo 13. Pero cuando llegó a ella, ¿qué dice allí? Nada halló sino hojas. Ahora, ¿cuánto tienen higuera en su casa? Con vida, hermano, con vida, hermana. ¿Alguien más tiene higuera? Muy bien, los que tienen higuera conocen la higuera. ¿Ustedes saben cuándo la higuera tiene hojas? Cuando tiene fruto. Cuando no tiene hojas, ¿cómo está la higuera? Pelada. Hasta pensamos que se murió, que está seca. Pero cuando empieza a tirar las brevas, cuando empieza a llegar el tiempo, empieza a reverdecer y se llena de hojas. Y cuando hay hojas, hay fruto. Qué extraño esto. ¿Cómo es que había una higuera llena de hojas y no había nada de frutos? Y mucho más que no sé explicar y tampoco lo dice la palabra, así que no voy a argumentar algo que no lo sé. Dice claramente, pues no era tiempo de higos. Ahora, ¿por qué Jesús fue? No lo sé, Él es Señor, es el dueño, es el creador. Él capaz que mientras estaba de noche y trataba de dormir o pensaba lo que pasó, seguramente siendo el creador dijo, bueno, a esa higuera que voy a ir mañana quiero que esté llena de hojas. ¿Qué sé yo? Porque no era que tenía hambre en sí mismo el problema, sino que él tenía que enseñar algo. Tenía que mostrar lo que había visto en Jerusalén, lo que había visto en el templo, lo que está viendo en nosotros. Jesús tiene que enseñar con un ejemplo visible a los discípulos lo que sucede cuando alguien no satisface al Señor. Porque lo que Él dijo, tengo hambre o sintió hambre, es una necesidad a satisfacer. Claramente Dios no necesita de nosotros, pero sí está mostrando que Él es el Señor, que cuando Él quiera servirse de nosotros lo puede hacer porque Él es nuestro Señor. Pero ¿qué pasa si el Señor viene a buscar en ti para satisfacer lo que Él quiere y no lo encuentra? Pues eres pura apariencia. Yo necesito evaluarme con esto porque como pastor tengo que evaluarme delante del Señor para no ser simplemente una apariencia, sino genuino ante el Señor. Como yo tengo que evaluarme, cada uno de ustedes también tiene que evaluarse. Porque entre nosotros podemos mostrarnos muy frondosos, pero en lo más íntimo no hay nada de fruto. Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece, este lleva mucho fruto. Así que claramente encontramos la segunda evaluación. ¿Es tu vida fructífera o solo es una apariencia? Y no pienses ahora en aquel hermano, en aquella hermana. Piensa en ti. ¿Cómo quieres terminar este año? ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Es necesario que haya una verdadera fructificación? Salmo 1 dice cómo es la forma de que haya siempre fruto y tus hojas estén siempre verdes. ¿Se acuerdan cómo es? Que tu vida esté plantada cual árbol junto a las corrientes de las aguas. Solamente a la par de Cristo vas a ser fructífero. Y nunca hay otra manera. Nunca. Lo que impactó fue que cuando Jesús vio que no había higo, le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti fruto. Bueno, históricamente en el lenguaje profético, según la palabra, la higuera fue Israel. Y el último y único fruto digno fue Jesucristo. Él es de la tierra de Judá, el león. Pero no iba a haber nadie más, no iba a haber otro Mesías, no iba a haber nadie más que traiga salvación. Por eso dice Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si no es Jesús, no busques otro, porque no hay quien más pueda salvarte. Tu vida sin Cristo está camino a la condenación eterna. Por eso te dije, hoy es día de arrepentimiento.
Tus pecados te conducen como un peso muerto hacia el mismísimo infierno. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de evaluarte ante el Señor y decir, ¿mi adoración es falsa? Pues Dios quiere una relación verdadera de adoración. Tu vida es infructífera, pues si no estás con Cristo, nunca podrás fructificar espiritualmente. Todo lo demás es apariencia. Puedes ir a la iglesia más grande de Tucumán, de Argentina, mostrarte los mejores lugares, a las conferencias más grandes, pero sin Cristo lo único que hay es un árbol lleno de hojas. No hay frutos que satisfagan lo que el Señor pide. Hazte esta pregunta. ¿No te gustaría a ti, hermano, hermana, que somos pecadores arrepentidos y perdonados por el Señor? ¿No te gustaría que el Señor utilice tu vida para la gloria de su nombre? ¿Sí o no? Pues nunca vas a satisfacer lo que el Señor quiere hacer hasta que no cambies y dejes de mostrar apariencia. Y por primera vez dediques tu vida a ser genuino ante los ojos del Señor. Tercera evaluación. ¿Cómo es tu vida de oración? Seguidamente, después que Jesús dice, nunca nadie jamás coma de ti fruto, y lo oyeron los discípulos, ¿qué habrán pensado? Se ve que no durmió bien el maestro, porque no es época de higos. Nosotros evaluamos rápido, ¿no? Y Jesús le podría haber dicho, lo que no durmieron bien son ustedes, que no ven que no hay, si no hay higo no hay hojas. ¿Cómo que tiene hojas? Pero esa discusión no está acá en la Biblia, solamente estoy imaginando un poco. Pero él dijo esto que los oyeron los discípulos. Y vinieron a Jerusalén, y entrando en el templo. ¿Qué hace usted cuando entra al templo? ¿Qué hace cualquier persona cuando entra a un templo? Ya sea un templo de la iglesia romana, de la iglesia evangélica, de cualquier templo, lo primero que hace es buscar un aporte de reverencia, ¿sí o no? Cuando entra a cualquier templo, ahí uno puede ver por televisión a los templos, mezquitas, ¿no? La reverencia. O los templos budistas que aparecen allí, ¿sí? La reverencia, el silencio, Tocan la campanita, ¡ting! Entonces si no huele una mosca, están... La iglesia romana hace su símbolo de la cruz y se persina y busca en silencio y se arrodilla. Los evangélicos somos un poco más bullangueros. Tenemos que aprender algunas cosas de la reverencia. Pero les aseguro que entramos al templo y lo primero que buscamos es una reverencia, una actitud reverente. Aquí no estamos a los gritos, no estamos corriendo, no estamos haciendo cosas que probablemente habitualmente lo hacemos, sino que entramos al templo y entramos en reverencia. ¿Qué hace Jesús? Entra al templo, lo primero que hace, agarra las mesas, ¡pah! Y agarra la silla y ¡pah! Y empieza a volcar todas las mesas y abrir todas las jaulas de los animales que podía haber, empieza a hacer un alboroto, y no solo eso, sino que toma un látigo. ¿Te puedes imaginar tú en ese día? Porque es bueno vivir la palabra. ¿Te puedes imaginar tú en ese día? Lucas dice que tomó el látigo y que hizo todo esto. Marcos está específicamente tocando este cuadro. Pero Marcos dice algo que Lucas no lo dice. Versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando el utensilio. A ver, ¿a cuántos donde tienen que ir a un camino largo les gusta hacer cortadas? ¿Saben qué hacían del templo? Como era grande, en vez de rodearlo, cortadas. ¿Qué voy a orar? Yo voy a usar el templo. Al templo lo uso para mi beneficio. Y Jesús dice, hey, ¿a dónde van ustedes? ¿A la casa? Bueno, salgan y den la vuelta. Pero si por acá vamos, siempre hacemos cortadas. No, Señor. Mi casa es camino a Dios, no camino a su casa. ¡Fuera! Qué duro, ¿no? Se ve que tuvo una mala noche el Señor,
Pues mis hermanos, a la hora de ordenar nuestras vidas, el Señor tiene autoridad para hacer que nosotros seamos corregidos. ¿Cuántas personas hacen del templo un lugar lleno de mercaderes y de vendedores? ¿Cuántas personas usan el templo como atajos para sus propios caminos? No uses el templo para tus beneficios. Muchos usan el templo de Dios para conseguir la novia o el novio y después que la tiene se mandan a mudar. Muchos usan el templo para enriquecerse. Muchos usan el templo para sacar fama, honor y prestigio. Muchos usan la iglesia de Cristo no para la gloria del Señor, sino para su propia gloria. Iglesia, dice el Señor, no más atajos. No van a atravesar el templo. No van a cruzar el templo. Si van a entrar al templo, es para orar al Padre. Pues ¿qué vio Jesús? Comenzó a echar fuera a los que vendían y los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ese día no hubo reverencia, hubo un gran alboroto, pero ese alboroto era necesario para poner en orden lo que el Señor quería que se haga. Mis queridos hermanos, esos mercaderes, esos que están allí, que han reemplazado la oración por el materialismo, han sustituido mi vida de devoción por placeres personales. Esos son los que están llenos las vidas de los cristianos. Tu vida como templo del Espíritu Santo ha cesado de orar. Ya no oras ni siquiera para dar gracias por la comida. No oras porque estás lleno de mercaderes. Y esa cueva de ladrones que se hizo el templo del Señor, ladrones son robadores, robadores de tiempo, robadores de vida, robadores de pasión que le corresponde al Señor, robadores de tu salud, robadores de tu dinero, robadores de tu familia, robadores están dentro de ti. Todo lo que te quita el tiempo para orar, cuando hoy más que nunca se necesita orar, son mercaderes en tu vida. Y es el Señor que no le va a decir, por favor, ¿puede dejar de hacer esto? Es el Señor que con látigo en mano, por amor a su nombre y por bendición a nuestras vidas, tiene que sacar todo eso de nosotros. No permitas que los ladrones de este mundo entren a tu vida. Porque Jesús lo dijo, el ladrón para lo único que viene es para robar, es para matar y para destruir. Te roba el gozo, mata tu relación, tu vida espiritual y destruye tu vida, tu familia, habiendo sido libre por el Señor. Así que no cantes hosana si no te evalúas. No le des alabanza si no te evalúas. Porque Él quiere una adoración genuina. Y la adoración genuina es la evidencia de una vida fructífera. Y una vida fructífera es la evidencia de una vida que está rendida en oración y que está con todas las alertas de no permitir que Satanás invada tu vida. Hermano, ¿crees que el mundo te va a salvar? Pues vete al mundo y que el mundo te ayude. Pero cuando estés en el mundo te darás cuenta que el mundo te usó, se burló de ti, te sacó la vida, la juventud, las fuerzas, tu pureza sexual. El mundo te arrebató todas esas cosas, pero es Jesucristo el que vino a pagar en una cruz por tu vida, por mi vida que estaba arruinada. Jesucristo vino a darnos una nueva oportunidad. Por eso, hermano, es hoy el día de arrepentirnos. Es hoy el día de decir, Señor, basta, no quiero vivir así. Me rindo a tus manos, me rindo a tus pies. Porque si tú crees que esto se trata de religión, hermanos, ¿sabe la cantidad de religiosos que están en el infierno en este momento ardiendo? Necesitamos ver que el templo es camino a Dios. Para aquel entonces. Pero que ahora el verdadero templo es Jesucristo, tabernáculo para nosotros, que nadie nos lleva al Padre si no es Él, que Él es el camino. ¿Vamos bien?
¿Cuál es la reacción de este día del templo? Versículo 18. Y los oyeron los escribas. Claro, se ve que Jesús estaba amplificado ese día. Llamó la atención a todos. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Saben que la primera reacción en la carne es hacer callar al denunciante? ¿Saben? Porque el que me evidencia a mí que estoy en error, el que me incomoda a mí, el que me expone a mí, y yo sé que soy culpable, mejor es silenciar al que está denunciando. Voy a cumplir 25 años de pastor en la iglesia. Y hay hermanos que me acompañan de hace muchos años más atrás. Y saben de la cantidad de cristianos que se han ido porque no les gusta que se los corrija con la palabra. No les gusta. Pero error es enojarse conmigo si yo soy tan pecador como ustedes, que necesito de la gracia del Señor. Es error enojarse con quien está diciendo. Es como que usted está escuchando la radio que dice no hay aumento para jubilados y agarre la radio y le pegue a la radio y la radio no tiene nada que ver. Yo soy simplemente un transmisor. Ustedes reciben, pero el que emite es el Rey. Así que hermanos, ¿creen que no me está hablando a mí el Señor? ¿Cree que no me está evaluando a mí el Señor? ¿Cree que no estoy temblando delante de ustedes ahora? Porque hermanos, mayor responsabilidad tengo yo que todos ustedes por ser el pastor. Tiemblo ante el Señor, pero doy gracias porque Él me llamó para hablarles hoy a ustedes así. Porque sin merecerlo, mis hermanos, necesitamos tener la gracia y el amor del Señor que es amplio en perdonar. Pero déjeme decirle que es importante evaluarnos. No reacciones como los escribas y los fariseos, los sacerdotes, buscaban matarle porque le tenían miedo. Le tenían miedo a un carpintero que no vino con una tanqueta de guerra y un ejército, vino sentado arriba de un pollino. Le tenían miedo. ¿Saben cuándo hay miedo en el corazón del más valiente? Cuando se encuentra con alguien mucho más poderoso que él. Y nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, y es Él el que examinó minuciosamente Jerusalén y el templo. Es Él el que te examinó y conoce todo de tu vida y de mi vida. Es Jesucristo el que sabe las intenciones de tu corazón que tú ni siquiera la conoces. Él sí la sabe. Sabe la palabra que va a salir por tu boca aún antes que tú la digas. Estoy citando todos textos bíblicos que hablan de quién es nuestro Dios. Ese Dios es a quien tú y yo debemos temer. Pero hermanos, dos alternativas: o te quebrantas ante Él diciendo socórreme Señor, perdona mis pecados, o eres tú un necio para ponerte en pleito con el Dios de los cielos. Es aquí donde el Señor está diciendo: yo vine a poner en orden tu vida, porque perteneces a la nueva Jerusalén, mi ciudad que compré con mi propia sangre. Número 4. Dice el versículo 19, al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Bueno, aquí resalta lo que Jesús hizo. ¿Se imaginan a Pedro, a Juan, a Jacobo, todos los que estaban allí? Cuando Jesús termina el culto, poderoso culto, ¿no? Y vuelve a casa. ¿Se imaginan cómo habrán venido los discípulos? Ni una palabra, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Dice algún comentario? Iban hablando, iban diciendo, ¿qué hace? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo se atrevió? ¿Se dio cuenta que no hay palabra? Todos sabían quién mandaba allí. Y saben,
Pablo dice en Romanos que por el conocimiento de la ley se conocen nuestros pecados para que toda boca se cierre. No tenemos excusas. Calladito la boca. Porque Él tiene razón. Yo no. Necesito arrepentirme. Necesito buscar de Él la oportunidad que hoy me está dando. Este punto que quiero resaltar ahora es un punto donde no hemos explorado genuinamente los cristianos. Número 4. Jesús hace una invitación. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde raíces. O sea, ¿será casual que Jesús encaró esa higuera? No, es porque era la del camino que ellos iban a volver a verla. Quería provocar una reacción. Y aquí está la enseñanza. Entonces Pedro, acordándose de lo que había pasado, yo no sé si uno se olvidaría, pero Pedro parece que había visto tantas cosas que pasó en el templo que ya lo de la higuera quedó un poroto, ¿no es cierto? Pero ¿saben? Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le responde esto. Jesús te dice esto hoy. Esta es una invitación de parte del Señor a que de alguna vez y para siempre te des cuenta que lo sobrenatural en un hijo de Dios que es nacido de nuevo es y debe ser algo natural. Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver la mano poderosa de Dios, pero cuando hubo un tiempo de silencio de Dios, el pueblo decía: ¿qué pasa? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde están tus señales? Se habían acostumbrado tanto que era normal que Dios abra el mar, que les haga agua de la roca, que caiga pan del cielo. Era normal. Lo anormal era que no pase nada. Pero hoy, ¿qué está pasando? Hoy estamos al revés. No pasa nada. Y si algo llegase a pasar sobrenatural, queremos salir por Crónica TV, por todos los canales y mostrar todas las cosas que hace el Señor como si fuera algo sobrenatural. Jesús le dice: tened fe en Dios. Jesús no le dijo: yo tengo fe en Dios, por eso lo hice. Al decir tener fe en Dios, te está diciendo: tú, si tienes la fe que mi Padre te regaló para creer, pues úsala. Úsala. Porque si tu fe no sirve para creer, pues tú no eres salvo. Porque no hay una fe para una cosa, otra fe para otra. La fe es un don, es un regalo de parte de Dios. Pero los hermanos carismáticos toman de estos tipos de textos la extravagancia de querer hacer las cosas que ni a Dios se le ocurrió. Puesto que no está en el inventar experiencias sobrenaturales. Jesús le dijo: tened fe, porque de cierto que cualquiera que dijera este monte, ¿será literal? A ver, los hermanos de fe, vamos a hacer que el Cerro San Javier pase para la banda Río Sarí. ¿Cuánto me ayudan? ¿Será literal? No es literal, porque lo que está citando Jesús es un dicho popular. Es un dicho popular. Pero ellos pueden entender de qué se trata. Así que, hermanos, nunca se va a mover San Javier para la banda Río Sarí. Nunca. Porque así como están, así la afirmó el Señor, dice, y así permanecerán. Entonces, ¿de qué habla? Hermanos, todo lo que es un desafío de fe es para que glorifique al Padre. No para sacar experiencias, no para tener vivencias místicas, sino para que el Padre sea glorificado. La fe es la certeza, no es una teoría.
es una certeza, es una convicción. La fe no es una especulación. Hermanos, la teoría de la evolución es una teoría incomprobable. La teoría del Big Bang es una teoría incomprobable. Las teorías son puras teorías, pero lo único que se habla con absoluta objetividad es lo que sale de la boca de Dios, porque Él dijo sea y fue. Y lo que nos está enseñando es que la fe no es una teoría, la fe es una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Es algo real que sucede cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, y si nosotros creemos, podemos obrar. Diga conmigo, pero no es así nomás la cosa, ¿no? Porque a todos nos gusta el versículo 24. Por tanto, os digo que todo, qué lindo ese todo, ¿no? Todo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y ahí decimos, wow, qué lindo texto. Pero, dice el versículo 25, pero para esto debes orar. Pero no vas a orar si tu templo está lleno de ladrones y mercaderes. ¿Quiere orar a solas con el Señor? Apague su celular o déjelo en el baño y vaya a orar. Porque Satanás es un experto en la tentación y toda distracción. ¿Quiere orar? Saque los mercaderes. Saque lo que se hizo de tu templo una cueva de ladrones. ¿El ladrón se puede confiar en un ladrón? ¿Usted le compró una moto a un ladrón que te dice, está nuevita? Porque no se puede confiar, el ladrón no es confiable, ya es ladrón. Los mercaderes, bueno, acá hay muchos hermanos que tienen comercio, pero no son todos iguales, pero saben que la Biblia le dice, ojo con la balancita, ¿eh? ¿Sí o no? Dice los hermanos. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra, que también tenemos que ver que la mercadería y los comerciantes tenemos nosotros parámetros legales ante los ojos de Dios de cómo actuar. Pero lo que podemos ver nosotros es que por lo general la trampa está metida en lo que yo puedo ganar. Por eso es que se esquiva los pagos de IVA, los pagos de impuestos, se sobrefacturan precios, muchas trampas que pueden haber. Como si fuera que mi socorro, mi sustento viene de la AFIP que hizo el empleo. Mi socorro viene del Señor. Y el que promete, lo hace. A su manera, no a la nuestra. Pero, ¿tenés fe? Porque si crees, tenés que orar. Porque dice, cuando estés orando, quiere decir que ya no hay mercaderes, vas a llegar a este punto. Que cuando estés orando, va a venir convicción del Espíritu y te vas a acordar que tenés algo contra algún hermano. Ni siquiera eso tiene que pasar desapercibido. Pero Señor, ya saqué todos mis mercaderes, ya saqué todos mis ladrones dentro mío, ya limpié mi casa, ya mi templo está óptimo, déjame que ore. Sí, pero te falta perdonar. Te falta perdonar a tu hermano, tienes algo con tu hermano, no están bien las cosas, así que no lo puedes hacer. Ese es nuestro Dios santo que quiere que seamos santos. Así que hermanos, sí es posible vivir esta vida de fe, pero siempre manteniendo una integridad. Aniquile su orgullo, aniquile su soberbia. Busque abrazar con humildad la exhortación de nuestro Señor para que vivamos. Y me voy al quinto punto. Después que pasó todo esto, dice versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén andando con él por el templo. Vinieron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le preguntan con qué autoridad hizo lo que hizo en el templo.
¿Quién te puso en autoridad? ¿No ves que ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote, los principales? Nosotros estábamos aprobando que pase todo esto y tú vienes como si nada y haces un alboroto. ¿Quién te dio autoridad? Bueno, Jesús le dice, bueno, les haré una pregunta y les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿De quién viene Juan el Bautista? ¿De parte de Dios o de los hombres? Sabiduría del Señor, ¿no? Dice que se juntaron, conferencia. Bueno, dice, si decimos que viene del cielo, él me dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? Porque ¿qué predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. Pero él dijo, hey, pero viene un día, detrás de mí, que yo no soy digno de atar las correas de su calzado. Y cuando aparece, Juan el Bautista lo ve a Jesús. ¿Saben cuál era el parentesco? Primo hermano era. Él no dice, ahí viene el hijo de mi tía María. No dijo eso. ¿Cómo lo presenta? He aquí, estaban todos escuchando, había muchos, incluso fariseos que escuchaban a Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nombre es Jesús. Él salvará a su pueblo de los pecados. Si ellos decían, Él viene de Dios, quiere decir que los fariseos están reconociendo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Entonces no lo iban a decir. Por lo tanto, Jesús, al no responderle, le dice, yo tampoco les digo. Pero inmediatamente da una parábola, una enseñanza sobre los labradores malvados. Y ese es el otro punto en el cual debemos evaluarnos. No solo evaluar si mi adoración es falsa, no solo evaluar si mi vida es infructífera, no solo evaluar si yo tengo una oración desplazada y sustituida por el materialismo y el tiempo que me agotó. También tengo que evaluar si estoy haciendo uso de la fe en la cual yo creo que soy salvo, sino que ahora también tengo que tener cuidado de decir que es mío lo que no es mío, sino es del Señor. El Señor nos ha dado para que seamos administradores. Un hombre arrendó, tenía una viña y la alquiló a otros viñadores. ¿Y cuál era el contrato? El contrato era que a su tiempo los viñadores podían quedarse con un alto porcentaje y la otra parte le correspondía al dueño. Resulta ser de que él envía a sus siervos, pero en vez de darle lo que era suyo, lo golpeaban y lo maltrataban y lo expulsaban con las manos vacías. Hermanos, cuando una persona tiene una adoración ficticia, no real, cuando una persona tiene una vida infructífera porque no está cerca de la palabra de Dios y no está regada su vida, cuando tiene una vida sin oración, cuando tiene una vida que no vive por fe, es natural que sea una persona mezquina y que no le dé al Señor lo que es del Señor. Es natural. Ustedes habrán visto que las iglesias que tienen un evangelio falso, lo único que predican es dinero, prosperidad, y la gente con la necesidad va y pone billetes y billetes para negociar con Dios. Bueno, déjenme decirle, hermanos, que si la idea es recaudar dinero, nunca van a lograr nada si no hay una vida espiritual concreta. Hermanos queridos, acá el Señor está mostrando de que Israel había recibido todo y ahora no le quería dar nada al Señor. Y no está hablando del dinero, sino de la gloria misma. La gloria es para el Señor. Él es el Señor todopoderoso que merece la gloria. Así que, ¿qué dice? Envió uno, envió otro, al tercero lo mataron y dice que envió a varios más que no solo lo golpearon, sino que los mataron con las manos vacías. Entonces dice, les enviaré a mi único hijo que amo, les enviaré y a él seguro lo respetarán. ¿De quién estaba hablando? De él mismo. Y los fariseos eran muy hipócritas, pero no eran tontos. Sabían de quién estaba hablando. Estaba hablando de ellos, porque dice el versículo 12, ellos entendían que decía contra ellos aquella parábola. Entonces, mis hermanos, es natural que cuando se habla de dádivas, de ofrendas, de la iglesia, se habla de servicio, se habla de fructificar para la ayuda y para la bendición de otros, en el corazón
que no está en orden con el Señor, esto no es otra cosa más que ofensivo. Por eso es que hablemos de gracia, hablemos de bendición, hablemos todo, pero nunca hablemos de ofrenda, porque ahí sí que se arma la gran tribulación. Si tu dinero está mal puesto en el corazón, estará mal puesto en la billetera. Porque, hermanos, no somos nosotros nadie para pretender comprar los milagros o la fe con dinero. Eso es una blasfemia. Todo lo recibimos de gracia. Todos nosotros amanecemos cada mañana y recibimos un nuevo amanecer gratis. Respiramos gratis. La vida es gratis. A nosotros no nos costó, pero sí hubo uno quien pagó por eso, que fue Jesucristo. Así que lo que estamos viendo acá es que no era el problema del dinero, sino era el problema de la gloria a quien se le daba. Y termina diciendo esta parte: ¿qué hará el Señor cuando se entera que mataron a su hijo? Versículo 9 dice: ¿qué hará pues el Señor de la viña? Vendrá, destruirá los labradores y dará su viña a otros. Esto es lo que pasó con Israel. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y hermanos queridos, nosotros somos ahora la iglesia de Cristo, que está constituida por judíos y gentiles que han creído en el Evangelio. Y hoy están delante del Señor. Por eso, mis hermanos, la evidencia es querer quedarse con algo que no nos corresponde, que es del Señor. De tu mano lo recibimos y a tu mano lo damos. Así que evalúese. ¿Cómo está terminando este año usted? ¿Tiene una adoración falsa? ¿Tiene una vida infructífera porque no está plantada junto a la palabra y no da fruto? ¿Su vida de oración está sustituida, reemplazada por el afán y el materialismo de este mundo? Tener, disfrutar, comprar, el placer, el confort, la comodidad, ¿eso es toda tu vida? ¿Vives por fe o no vives por fe? ¿Conoces la fe? ¿Tienes fe? Pregúntate de ese punto, porque si no hay fe, no hay salvación, porque nadie se salva por obra, sino por fe, por medio de la fe, pero es por gracia. ¿Eres buen mayordomo de todo lo que Dios te da? Quiero concluir con esto, como dije al principio. Si usted en estos 5 puntos se acaba de evaluar y nota que no está óptimo ante los ojos del Señor, hasta aquí no había entendido lo que era el Evangelio de Jesucristo y una vida y una relación con el Señor, es el momento en que usted debe abandonar una práctica vacía de una religión y comenzar a vivir una genuina relación con el Señor. Porque la relación estaba quebrada. Y eso te llevó a pecar, a deslizarte, a apartarte. Cambió la apariencia de tus ojos, cambió la expresión de gozo de tu rostro. Estás endurecido, endurecida, estás sin la luz de tus ojos por el gozo de tu salvación. Si Jesús entró a Jerusalén, era para morir por ti. Si Jesús entró, no era para derramar otra sangre, sino su propia sangre. Si Jesús hizo eso en el templo, era porque quería que su conexión de oración con el Padre sea sin interrupciones. Así que tú, hermano o hermana o amigo que estás aquí presente, sientes que tu vida espiritual está hueca, está vacía, es una rutina, vienes por cumplir, pero no sientes nada. Yo te suplico en el nombre de Jesús, no hagas de este sermón un sermón más, porque es Dios el que te está dando hoy otra oportunidad para conocer verdaderamente quién es Él. Y si tu separación era el pecado, pues el pecado ya no es un problema, porque Cristo murió por los pecados, para pagar la deuda que teníamos.
Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te quiero invitar a ti en esta mañana a que medites en tu corazón. ¿Quieres pasar un año más igual y cada vez peor? ¿O quieres comenzar a vivir una genuina vida eterna, abundante de gracia y de misericordia? Tienes dos opciones, tienes dos respuestas que no yo, el Señor te exige hoy. ¿Es enojándote como los fariseos? ¿Enojándote porque no te gusta cuando el Señor Jesús desnuda la hipocresía que hay? ¿O quebrantándote, rindiendo tu orgullo, tu soberbia a los pies de la humildad de aquel que te salvó? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? Si tu vida todavía no tiene a Cristo, hoy es el día que tú puedas conocer que este Jesús que hace 2000 años murió en la cruz, es el mismo que hoy te está diciendo, ven, arrepiéntete que yo te perdonaré. Voy a invitar que cierren sus ojos, por favor. Sé que cada vez la vida va a ser más difícil, más cuesta arriba. La primera sensación es el impacto que tiene una sociedad de lo económico. La vida se hace más dura. Y muchos creen que la economía será suficiente para estar bien y buscan enriquecerse como sea. Y cuando ya lo logran se dan cuenta que no era el dinero lo que necesitaban. Muchos están atormentados y preocupados por sus enfermedades, algunas terminales. Y entonces creen que si tuviesen salud para vivir muchos años más estarían bien. Y buscan hacer de todos, hasta curanderos han visitado. Y cuando logran tener cierta estabilidad física, se dan cuenta que siguen vacíos, que no es eso lo que necesitaban. Algunos creen que formar un hogar, una familia es el máximo y es hermoso, pero cuando lo logran se dan cuenta que aún así siguen estando vacíos y no saben qué hacer. Y llegan a un punto en la vida donde no le encuentran sentido a la vida y empieza Satanás a venir con la mentira de que termines tu suplicio quitándote la vida. Allí se termina todo, te dice, y es mentira. Yo quiero en este momento, en el nombre de Jesús, que pienses cuán valor tiene tu vida para que el Padre haya pagado el costo de la vida de su Hijo Jesucristo por salvarte. Este es el momento en el cual todos nosotros, los que estamos aquí, debemos meditar.